comisiones. Estamos ahora, como lo anunciamos, con Iván Montoya, él es coordinador del proyecto anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, porque el proyecto es bien interesante, ¿verdad? Que monitorea casos emblemáticos de corrupción. Señor Montoya, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la entrevista. Cuéntenos un poco más respecto a este proyecto. ¿En qué consiste y cuál es el fin? A ver, el proyecto empezó en febrero de este año. Es un proyecto financiado por la Fundación Open Society. Open Society es la fundación de George Soros, ¿o me equivoco? Sí, entiendo que sí. Okay. Sí. La idea del proyecto, básicamente, que ejecuta el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, es incorporar el tema de la prevención y el control y erradicación de la corrupción en el ámbito del fortalecimiento del sistema penal anticorrupción. Es decir, tiene tres rubros en realidad. Una, que implica básicamente capacitación a jueces y fiscales en el tema de delitos contra la administración pública. Usted debe saber que los delitos contra la administración pública no son cualquier delito, son delitos no solo graves, sino complejos no solo por la estructura de las figuras penales, sino por el aspecto procesal de probar este tipo de delitos. O sea, hay una complejidad jurídica, material y procesal en estos delitos. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor, para graficar esa complejidad? Por ejemplo, durante el periodo del procesamiento a la corrupción de la década del expresidente Fujimori, por ejemplo, un tema complejísimo fue si los particulares, o sea, si los, en el caso, dueños de medios de comunicación en ese entonces, algunos accionistas, en fin, de los que pasaban a la salita del CIN, ¿recuerda usted? Esos particulares, que no eran funcionarios públicos, ¿esos son responsables de delitos de funcionarios públicos? ¿Son responsables por un delito cometido por un funcionario público? Era un gran debate que se suscitó en ese momento. Pero a este tiempo ya la jurisprudencia ha zanjado, a raíz de un trabajo jurídico doctrinal, que los particulares sí pueden ser cómplices o partícipes en un delito cometido por un funcionario público. Pero fue un gran problema. O sea, sería un agravante para el civil, que no siendo funcionario público está inmiscuido en un delito de un funcionario público. Por lo menos en su momento se intentó excluir de responsabilidad penal que como no eran funcionarios públicos no podrían ser responsables. Pero eso se corrigió felizmente en una interpretación que ya ha venido siendo constante en la jurisprudencia y se los ha incorporado. Pero ese es un punto. La idea es ir avanzando en este tipo de complejidades que presentan estos delitos. Ok, me decía entonces, antes que lo interrumpa con el pedido del ejemplo, que está, digamos, más dirigido a la parte del Poder Judicial, ¿verdad? Dirigido no solo al Poder Judicial, sino al sistema penal, que incluye también al Ministerio Público, o sea, fiscales. Claro, la Procuraduría. Y la idea también es probablemente incorporar a los procuradores anticorrupción también, ¿no? Son los tres pilares, aunque son más los del sistema anticorrupción, pero en este caso vinculados al sistema penal anticorrupción, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué cree que es lo más complicado en la lucha anticorrupción? ¿Detectar los delitos, sancionarlos o prevenirlos? Bueno, enfrentar porque la prensa los ayuda, me imagino, ¿no? ¿Verdad? Para detectarlos. Sí. A veces incluso de más. Aunque no lo crea, ya lo comentaré posteriormente si hay oportunidad, el proyecto tiene una gran dificultad de acceso a piezas procesales. Por un problema de poca transparencia, me parece yo, hasta el momento del Poder Judicial en el campo de los procesos anticorrupción. O sea, poder analizar los autos de apertura de instrucción, las acusaciones fiscales, poder analizar esas piezas procesales son muy difíciles porque no son de acceso al público, pero deberían serlo. En fin, creo que lo más importante, yendo a su pregunta, es que el tema de la prevención. Pero yo creo que tener el sistema de lucha contra la corrupción de manera articulada e integral, lo que significa prevención, control y represión de la corrupción, implica una serie de políticas que deberían estar articuladas y en el Perú están absolutamente dispersas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación de ese instituto entonces desde esa perspectiva, ¿no? Que está todo completamente disperso? Bueno, hay una serie de iniciativas. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tiene un trabajo que, si bien no es eficaz en el sentido de que no tiene poderes de sanción contra actos de corrupción, sí la Comisión de Alto Nivel tiene una función de coordinación de todos los entes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y les recuerda constantemente cuáles son las prioridades y tareas que tienen. Hay varias cosas. En el Parlamento hay tareas por cumplir, lo que significa la ley marco de la función pública. Faltan las normas de desarrollo de esa ley para tener
una clase de funcionarios públicos que haya ingresado por mérito, que permanezca por mérito, que sean responsables, profesionales, es decir, una institucionalización de la función pública. Eso ya es prevenir actos de corrupción. Yéndome a la parte penal, hay una serie de medidas que se podrían introducir, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito del Ministerio Público o de la Procuraduría Anticorrupción, unidades o equipos de peritos especiales en estos delitos. Se necesitan contadores, economistas. La corrupción, le dije que no era un acto simple, implica una serie de, sobre todo, tratan de darle la cobertura legal a actos de corrupción. Una colusión, probar una colusión en una contratación pública cuando se genera desde el inicio. Se necesita evidentemente un equipo y un pool de peritos, repito, contadores, economistas, hasta ingenieros industriales, probablemente abogados especialistas en derecho financiero, mercantil. Por dar un ejemplo, por ejemplo, siempre se criticó al presidente Alan García Pérez, ¿no?, de la corrupción de su gobierno. ¿Cuánto se sancionó ahí? ¿Cuánto se probó de delitos? Porque finalmente, en el caso de Fujimori, yo recuerdo, justamente a colación de lo que usted mencionaba, de que se necesita un grupo de profesionales que se contrató a Kroll, ¿verdad?, a esta empresa de inteligencia para que comience a detectar estas cuentas, ¿no?, mafiosas, corruptas. Pero aquí en el Perú no tenemos ese equipo de gente para detectar y con pruebas condenar a alguien. Sí los hay, evidentemente, sí los hay. Lo que pasa es que no los tenemos adscritos al sistema judicial. No lo tenemos en las procuradurías, no lo tenemos en la fiscalía. ¿Dónde están? Bueno, están trabajando en el sector privado. Están trabajando en el sector privado, hay gente especialista que podría ser incorporada. Evidentemente sí hay peritos en el Poder Judicial, pero no son los especialistas que en equipo puedan ser el soporte de un fiscal, el soporte de un juez o el soporte de un procurador. Desde el procurador, para que presente el caso a la fiscalía de manera documentada, ordenada, y un caso que pueda ser útil y fructífero y pueda llegar a buen puerto. Me refiero a una condena, ¿no?, que es lo que se quiere al final de cuentas. Ustedes también están haciendo un seguimiento de casos emblemáticos, ¿no?, como Umicore, Cofopri, Petroaudios. Cuéntenos un poco sobre estos casos particulares y cuál es la importancia de siempre tener presente en qué estado se mantienen esos casos. Mire, el proyecto anticorrupción que tenemos en el IDEPUC no solamente es capacitación a jueces y fiscales, sino, como usted bien lo ha mencionado, el tema de una plataforma virtual en nuestra página web. Sí, justo la he revisado. Donde tiene normativa, jurisprudencia ordenada, que es muy útil para los jueces y fiscales y procuradores, pero también hay estamos armando recién, eso es una etapa que recién la hemos empezado hace 2 meses o 3 meses, el tema del seguimiento de casos. Un grupo de casos general a nivel nacional, que aún tenemos el seguimiento de 10 casos, pero un grupo de 5 casos de manera más emblemática y más profunda. Esos casos son el caso del ex viceministro de Justicia, que fue registrado infraganti en un acto de soborno en el Ministerio de la Pesquería, ¿me recuerda usted? Sí, me recuerdo. El tema de Comunicore, hemos hecho un análisis minucioso sobre la denuncia fiscal y el auto de apertura de instrucción. Hemos hecho un análisis minucioso de los cargos que involucra a la mayor cantidad de gerentes que involucró a la gestión municipal anterior, el por qué fue excluido el ex alcalde de Lima. Ahora estamos haciendo un trabajo, vamos a hacer un reporte sobre Cofopri. También pretendemos hacer un informe sobre los petroaudios, el tema básicamente de Rómulo León, no tanto el del chuponeo que le llaman, sino el tema de básicamente que involucra a Rómulo León y a los funcionarios de Petroperú. Son temas que vamos a entrar en profundidad, es decir, analizando piezas procesales que se están actuando en el juicio, que son difíciles de tener acceso, reitero, y hasta ahora estamos tratando de revertir esa situación de poca transparencia del Poder Judicial. Pero al final